Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 22 de agosto hablando de la situación dentro del seno del Partido Socialista. Resulta que tras las concesiones fiscales que Sánchez ha permitido recientemente a Cataluña para garantizar la investidura de Salvador Illa, varios varones socialistas se han mostrado en desacuerdo y han expresado su inconformidad con dicha medida. Frente a esto, el presidente del gobierno convocará a los varones territoriales del PSOE a principios del mes de septiembre para zanjar la polémica de la financiación singular de Cataluña. Sin embargo, se ha conocido que Sánchez ha permanecido durante las últimas semanas completamente desconectado en Lanzarote, sin responder a ninguno de los mensajes que le han mandado los varones. De todas maneras, en Moncloa y en Ferraz creen que el periodo vacacional habrá servido para calmar las aguas y también las críticas. Ay, qué bonito. Pedro Sánchez no contesta a sus varones. Le ponen mensajes y ni da un recibí. ¿Y para qué demonios va a dar un recibí? Si sus varones son una panda de pringaos cuya opinión no vale absolutamente para nada. Yo también les trataría a la patada. Oiga, es gente a la que le gusta que le traten a la patada. Es gente a la que le gusta que la ninguneen, que la humillen, que les demuestren que pintan menos que pata de queso en Sevilla. ¿Por qué iba a hacer Sánchez otra cosa? ¿Es que van a hacer algo los varones si se muestra insultante con ellos? Pues no, van a seguir tragando, empezando por García Paje, siguiendo por Lambán, continuando por Barbón. Haga lo que haga Sánchez, van a tragar y van a dejarse humillar. Por tanto, pues a alguien tan psicopático como Sánchez, que disfruta humillando al prójimo, pues oiga, se lo ponen a huevo. Le mandan mensajes, oye, que no estoy de acuerdo con lo de RC, y ni se molesta en responderles. ¿Para qué lo va a hacer? Y mucha atención porque los asesinos de los guardias civiles de Barbate están totalmente identificados. Los agentes de la UCO, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que investigan el caso se encuentran haciendo su mayor esfuerzo para que los responsables sean detenidos y respondan ante la justicia. Sin embargo, para ello solo hace falta la autorización de Marruecos para llevar a cabo su arresto, ya que los asesinos se encuentran escondidos en Dalia, un pequeño pueblo ubicado al norte del país africano. Los investigadores ya tienen en su poder pruebas contundentes para formalizar el arresto de los implicados en los asesinatos del pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate. La clave del caso fue el hallazgo el 17 de marzo de una narcolancha varada en la playa de La Antilla en Huelva. Entre los ocupantes de la narcolancha estaría Karim Gabarde, un familiar del conocido clan de los Puspus, y otros dos de sus compatriotas. Sin embargo, fuentes de la investigación detallan que este individuo actuaría por su cuenta en el momento del asesinato de los dos agentes de Barbate. No termino de entender esta noticia, lo confieso. Yo es que soy más bien un poco cortito. Yo me explican las cosas bien o no las comprendo. Dice la noticia que la Guardia Civil tiene identificados a los asesinos de Barbate, de los guardias civiles en Barbate, pero que falta el permiso de Marruecos para detenerlos. ¿Cómo que falta el permiso de Marruecos para detenerlos? Oiga, no sé, si están escondidos en Marruecos, según dice la noticia, pues lo que habrá es que solicitar a Marruecos que los detenga, ¿no? ¿O vamos a ir nosotros allí a Marruecos a detenerlos con permiso del gobierno? No comprendo el aspecto jurídico internacional del asunto. Por otro lado, teniendo en cuenta que, en fin, Marruecos, pues le estamos dando dinero a expuertas, tampoco entiendo que pueda poner problemas para detener a los asesinos de guardias civiles, ¿no? O sí, los pone, esos problemas. Y luego hay otro aspecto de la noticia que me llama la atención. Dice, es que están escondidos en tal pueblo de Marruecos. Jolín, pues supongo que será típico detalle falso que se da en las noticias para despistar. Porque si no, si le estás diciendo, oye, que sabemos que estás allí,
pues supongo que tardarán 3 minutos en irse a otro pueblo. No sé. Noticia extraña. Pero al final lo fundamental es que narcotraficantes marroquíes asesinaron a unos guardias civiles en Barbate. Y aquí seguimos aceptando que desde Marruecos pues puedan operar las mafias del narcotráfico de manera impune contra nosotros. Y encima Sánchez se baja los pantalones ante Marruecos los lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves, sábados y domingos se baja los pantalones y los calzoncillos. Y mucha atención a esta noticia porque se conoce que gracias a la ley Montero se ha perdonado 2 años de cárcel a un agresor que violó a una niña de 12 años delante de su hermana menor. El Tribunal Supremo confirmó la rebaja de pena al agresor en aplicación de la ley popularmente conocida como la ley del solo sí es sí, que impulsó la exministra de Igualdad Irene Montero. Ambas niñas eran menores de edad cuando el hombre, que entonces tenía 32 años, abusó de una de ellas. Los tribunales condenaron al violador a la pena de 8 años de prisión y el hombre recurrió el fallo tras la entrada en vigor de la ley Montero. La Audiencia Provincial de Ciudad Real acordó la revisión de la sentencia, rebajando la pena a 6 años. Frente a esto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fiscalía recurrieron la revisión de la pena ante el Supremo, que ha acabado ratificando la rebaja. Muchísimas gracias, Irene Montero, por tu interés desmedido en rebajar la pena a los más asquerosos violadores, pederastas y psicópatas sexuales. Gracias a ti, las mujeres están hoy más desprotegidas en España. Eres un peligro para las mujeres. Has hecho todo el mal a las mujeres que has podido entre tu ley del solo sí es sí y tus leyes trans, y lo único que lamento es que ahora estés en el Parlamento Europeo riéndote de todas las imbéciles y los imbéciles que te han votado creyéndose tu discurso supuestamente feminista. Gracias a ti, los únicos que han mejorado han sido los depredadores sexuales de todo pelaje y condición. Pero sería injusto centrar en ti las críticas. Tú eres, pues, una persona bastante repugnante, que has hecho mucho mal a los demás, mucho daño a tus semejantes, sobre todo a las mujeres. Pero la ley del solo sí es sí no es la ley Montero, es la ley Sánchez. Se aprobó en un Consejo de Ministros presidido por un señor llamado Sánchez. Un Consejo de Ministros en el que había 3 jueces socialistas que estaban ejerciendo en ese momento de ministros y que digo yo que algo entenderían de derecho. Por lo menos lo suficiente para saber algo fundamental, algo básico en derecho, que lo sé hasta yo, que soy un pobre imbécil, que es que si se aprueba un cambio en las normas penales, cualquier persona condenada o pendiente de juicio puede acogerse a la normativa más favorable. Si tú rebajas las penas, pues aquellos a los que se acuse o se haya condenado por alguno de esos delitos para los que se han rebajado las penas, pues se acogerán a la rebaja. Vamos, eso lo sabe hasta el más tonto. Por supuesto lo sabían los jueces que formaban parte del Consejo de Ministros. Por supuesto lo sabían todos los ministros y por supuesto lo sabía Sánchez. Es la ley Sánchez al final. Montero ha rebajado las penas a depredadores sexuales causando un inmenso daño a las mujeres con la anuencia de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un cáncer para las mujeres. Y mucha atención porque ya han pasado 2 meses desde que se ha conocido quiénes estuvieron detrás del atentado sufrido por Alejo Vidal Cuadras y sin embargo hasta el momento no ha habido ninguna reacción diplomática. Precisamente 2 meses atrás se conoció que Irán estuvo involucrado en el intento de asesinato del político Alejo Vidal Cuadras y a la ausencia de comunicaciones y reacciones que no se han presentado por parte del Estado español se suma también la ausencia por parte de la Comunidad Europea. Vamos a ver, ya saben ustedes que el 9 de noviembre alguien atentó contra Alejo Vidal Cuadras, que se salvó de morir, pues
igual que le pasó a Trump, por un giro de cabeza. Si no llega a ser por un providencial giro de cabeza en el último minuto, pues Alejo Vidal Quadras estaría muerto. Se supo que quien lo había intentado matar era un sicario francés, nacido en Francia, pero de origen tunecino, llamado Mehrez Ayari. Se supo que este tal Ayari pertenecía a la Mocromafia, esa mafia con componentes magrebíes y que en Holanda se ha hecho fuerte y que ha sido responsable de numerosos enfrentamientos violentos en Holanda y que incluso se permitió amenazar a la heredera al trono holandés. Este Mehrez Ayari, pues sería el que habría disparado contra Alejo Vidal Quadras huyendo después de España. Pasan las semanas sin que tengamos así como demasiada información, que si se había detenido a un español propietario de una moto en Málaga, que si se había detenido a un tío que estaba en una comuna hippie en Granada, que si se había detenido a un colombiano cuando cruzaba la frontera de Venezuela a Colombia, todos ellos relacionados de algún modo con el atentado, pero el sicario, el que había disparado, seguía sin caer. Y hete aquí que el 20 de junio pasado conocemos, gracias a una información del periódico francés Le Monde, que 2 semanas antes, el día 6 de junio, se había detenido en Holanda al tal Mehrez Ayari cuando estaba preparando otro atentado que Le Monde, aquel 20 de junio, calificaba tenía también connotaciones políticas. Bueno, la cosa se quedó ahí. Le han detenido. Ahora sabremos qué pasó. Y desde entonces, silencio administrativo. Un curioso silencio en España. Un curioso silencio por parte de la mayoría de los medios de comunicación. Porque el hecho es que 6 días después de aquella noticia de que ha sido detenido el sicario, salía en Le Monde otra noticia, dando más detalles de la detención del sicario. Al sicario se le había detenido en Holanda, creo que en la ciudad de Haarlem, cuando intentaba matar, junto con otro sicario colombiano, a un disidente iraní llamado Siamak Tadayon. Es decir, después de matar a Alejo Vidal Quadras, el sicario había ido a Holanda. Bueno, después de intentar matar a Alejo Vidal Quadras, el sicario había ido a Holanda a intentar matar a un disidente iraní. Eso salió en Le Monde el 26 de junio. Pero aquí los medios españoles no se hicieron eco, salvo uno. Perdónenme si hay algún otro medio que se hizo eco, pero yo solo he logrado encontrar uno, que es El Confidencial. Un artículo de Daniel Iriarte haciéndose eco de esa información de Le Monde y dando esos detalles. El sicario que intentó asesinar a Alejo Vidal Quadras fue detenido en Holanda porque intentó asesinar a un disidente iraní, identificado con su nombre y sus apellidos. Y no mataron al disidente iraní porque éste había detectado en mayo un intento de intrusión en su domicilio y desde entonces no dormía por las noches, sino que se dedicaba a vigilar las cámaras de seguridad, porque sabía que iban a ir a matarle, por encargo del régimen iraní. Y cuando fueron a matarle, efectivamente, el 6 de junio, pues entonces vio a los sicarios a través de las cámaras de seguridad. De hecho, están publicadas las fotos de esas cámaras de seguridad. Avisó a la policía y se los pilló con las manos en la masa. Bien. ¿Por qué el silencio en España en torno al tema? Si el sicario que intentó matar a Alejo Vidal Quadras intentó después matar a un disidente iraní, pues está claro quién contrató al sicario, ¿verdad? El régimen iraní. Que no es la primera vez que recurre a delincuentes comunes para matar a gente que le molesta políticamente fuera de sus fronteras. Por tanto, dado que todo apunta a que fue Irán quien ordenó matar a Alejo Vidal Quadras, pues la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué el silencio?
Tenemos que Irán ha intentado matar a un ex eurodiputado europeo en suelo europeo, a un político español en suelo español. ¿No merecería eso una respuesta diplomática contundente? No sé, creo que en un país normal, en un continente normal, el embajador iraní estaría en la frontera hace 2 meses, es decir, en cuanto se supieron los detalles del caso, creo yo, que sería lo suyo, ¿no? Pero aquí mantenemos silencio mientras Irán trata de matar a europeos en suelo europeo. Pues está muy bien, ¿no? En fin. Y seguimos de cerca la situación en Venezuela porque la oposición sigue en su tarea de hacer reconocer los verdaderos resultados de las elecciones del pasado 28 de julio y por ende acabar con el mandato del régimen de Nicolás Maduro. Ayer mismo María Corina Machado envió un mensaje dirigido a los empleados públicos del Estado venezolano para que tomen conciencia de las atrocidades cometidas por el régimen en contra de ellos y también en contra de la población. Hoy envío mi mensaje a cada uno de los empleados públicos de Venezuela. Este régimen desde el principio trató despóticamente a los empleados públicos, obligándoles a hacer cosas que a algunos ya hasta le parecen normales, como corriente, vestirse de rojo, repetir mensajes ideologizados en los que tú no crees, obligarte a ir a sus actos, donde además te pasan listas. ¿Qué es eso? Y a partir de nuestra apoteósica victoria del 28 de julio y la gesta épica del 29 de julio, cuando demostramos con las actas en la mano y digitalizadas nuestro triunfo, ahí el régimen se desató. Atacaron a jóvenes, a chamos que protestaban en zonas populares. Fueron contra periodistas, despidieron a maestros, a enfermeros, detuvieron militares y policías porque se negaron a reprimir. Fueron contra fiscales del Ministerio Público porque decidieron escuchar su conciencia y respetar la ley. Han amenazado a los familiares, han espiado tus propias redes sociales, tus mensajes privados, revisado tu teléfono. Esto es monstruoso. Y lo que buscan, lo que pretenden es aterrar a los empleados públicos, aislarlos, paralizarlos a todos. Yo le digo a ustedes, empleados públicos, todos los venezolanos de bien sabemos que ustedes son gente trabajadora, honesta, que quieren el bien del país y de sus comunidades, pero además que son mayoría. Los corruptos, los abusadores, los aduladores de esos jerarcas del régimen son una minoría, son un grupito, muy ruidoso sí, pero minoría. Y eso fue lo que demostramos al mundo el 28 de julio. Pues ya les he comentado que Maduro se está quedando sin opciones, más allá de de las dos obvias, una de ellas coger el petate y largarse a algún país sin tratado de extradición, y la otra pues dar un giro dictatorial a la cubana y decir directamente, pues sí, hice fraude en las elecciones, ¿y qué? Aquí el que manda soy yo. Esas serían las dos salidas obvias. Más allá de eso, pues cada vez tiene menor margen de maniobra. Una de las cosas que puede intentar es presionando, por ejemplo, mediante la detención de familiares, pues presionando a la oposición para tratar de abrir resquicios en esa especie de mole impenetrable que ha construido María Corina Machado. Es una posibilidad y seguro que lo están intentando, seguro que estarán intentando maniobrar a través de gente que tengan comprada en la oposición o gente que tengan amenazada en la oposición. Pero a la inversa también funciona la jugada y es lo que está haciendo María Corina Machado, haciendo llamamientos específicos dirigidos a distintos sectores del régimen. Ayer pues lo hacía en ese audio que hemos conocido, con los funcionarios del régimen madurista, funcionarios que efectivamente se ven obligados desde hace años a participar en el juego de la dictadura. Se ven obligados a ponerse camisetas del Partido Socialista Unificado de Venezuela, se ven obligados a asistir a las concentraciones de Maduro, y el que no traga pues le ponen en la calle, porque ahí da igual que seas funcionario
de carrera y hayas hecho tu oposición. O estás con el dictador o te vas a la mismísima acera a ganarte la vida. Bueno, pues es una estrategia inteligente la de María Corina Machado, intentar abrir brecha haciendo llamamientos a sectores del régimen. El otro día hacía uno, lo comentamos en estos micrófonos, a la policía y a los militares. A la policía y a los militares de base. La policía y los militares, que en estas elecciones resulta que en las mesas electorales instaladas en los cuarteles pues han dado mayoritariamente su voto al candidato de la oposición. María Corina Machado pues no va a hacer llamamientos a la rebelión armada, pero sí llamamientos a desobedecer al régimen, a, dentro del margen de maniobra que cada uno tenga, boicotear al máximo posible los intentos de Maduro de perpetuarse en el poder. Y sobre todo con este tipo de mensajes María Corina Machado lanza un dardo fundamental. Nosotros no vamos a entrar a saco, a depurar a todo policía, militar y funcionario, porque sabemos que muchos, la mayoría de ellos, sufren la dictadura tanto como la sufrimos nosotros. Vamos a ir contra aquellos que sean responsables de la situación, que sean responsables de la tortura, del latrocinio. Pero a los demás, que simplemente tratan de sobrevivir como pueden, como todo venezolano que no ha huido del país, pues les queremos de nuestro lado. Es una manera inteligente de proceder. Y por los movimientos, ya se lo comentaba a ustedes ayer en estos micrófonos, por los movimientos que está habiendo en el régimen, con destituciones, traslados de militares, etcétera, pues Maduro es consciente de que es quizá bastante más débil en lo que respecta a las grietas en el sistema de lo que lo sea la oposición. Dicen los rumores que Maduro no duerme demasiado bien últimamente porque no se fía ni de su sombra. Bueno, yo no lo sé si duerme bien últimamente o no duerme bien últimamente. Ahora, que no se fía ni de su sombra, pues probablemente. Maduro y sus jefes cubanos, porque ahí el sostén de Maduro son los cubanos destacados en Venezuela para apuntalar el régimen y también los generales que participan en el cártel de narcotráfico en que Maduro ha convertido al gobierno venezolano. Esos son los apoyos de Maduro. Por debajo de eso, pues hay gente que opera por miedo, hay otros que operan por interés y esos deberán pagar en su momento. Hay de todo. Pero sobre todo, lo que hay es una mayoría de gente que quiere a Venezuela y que quiere que Venezuela recupere la libertad que el socialismo bolivariano le ha arrebatado con la complicidad de tanto canalla en Occidente. Por cierto, monedero, cuando tengas un rato esas preguntas que te hice, esas 20 preguntas que te hice hace años sobre los 410.000 eran dólares que te dio el Banco del Alba, pues me gustaría que me las respondieras. Más que nada para comprender por qué te dio ese dinero el Banco del Alba. Por despejar las dudas de si tus bailes en favor de Maduro tienen algo que ver con ese dinero, ¿no? En fin, vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, don Luis. Saludamos con mucho gusto a sus oyentes desde la redacción de OK Diario. Hoy en nuestra portada les estamos contando que el Partido Socialista de Badajoz en su día descartó al director de la banda de Extremadura para enchufar al hermano de Pedro Sánchez, y del hermano del presidente pasamos a la mujer del presidente. La Complutense justifica la cátedra de Begoña Gómez con la excusa de mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico de España. Y del pasado al presente, Pedro Sánchez oculto en su retiro vacacional de La Mareta, mientras más de 720 ilegales llegaban a Canarias, y de ilegales en Canarias a ilegales en Baleares. Hablamos de la picaresca de estos ilegales llegados en patera a Baleares. Se les dan 500 euros y ellos traen a otros desde Argelia. Todos los detalles en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura.